Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta oportunidad por tu presencia, Señor, con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo derramado, Señor. Gracias por tu sangre vertida en la cruz del Calvario. En esta hora, Señor, ponemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Señor, en tus manos, en tu presencia, para que todo lo que vamos a hacer en este lugar sea de tu agrado y sea de bendición. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te proclamamos como nuestro Rey soberano. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, entonces voy a pasar lista de último. Vamos a continuar. Y en la clase pasada estábamos hablando, hermanos, del espíritu correcto, ¿verdad? Para poder interpretar la palabra del Señor. Estábamos diciendo que no podíamos nosotros venir a estudiar la Biblia si el Espíritu Santo no está con nosotros. Yo les estaba hablando a ustedes de la revelación que recibimos cada uno de nosotros al leer la palabra. El confrontarnos con la palabra, hermanos, por supuesto que va a tener una consecuencia. Toda persona que lee la palabra del Señor, aunque no sean creyentes, hermanos, la palabra tiene un gran cometido. Y la misma palabra lo dice, de que ésta penetra hasta lo profundo del ser. Dice que llega hasta los tuétanos. Dice que convierte el alma, quebranta el corazón. Entonces, una persona neófita o una persona que no es creyente, que se ponga a leer la palabra de Dios, es seguro que esta palabra, hermanos, va a tener un efecto en esa vida. Fíjense que mientras uno más lee la palabra, uno no se da cuenta, pero el espíritu está siendo alimentado, el alma está siendo edificada. Hay crecimiento en la lectura de la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros podemos ver de que el impío está muy lejos de abrir la palabra de Dios. Muy lejos. Ojalá la abriera. Si el creyente, como nosotros que sabemos que la palabra es fuente inagotable de poder, nosotros que conocemos que en la palabra del Señor encontramos la vida eterna, nosotros que como creyentes hemos experimentado, vamos, el poder de la palabra aún en medio de la aflicción, yo no sé, pero muchos de nosotros creemos en la palabra de Dios. Es más, a veces estamos enfermos y en la noche que ponemos la palabra del Señor abierta, creyendo de que ésta tiene poder. Por supuesto que abierta así no va a tener ningún poder, sino que hay que leerla. Pero muchas veces nosotros creemos en esta palabra. Entonces, pero lo que quiero decirles es de que muchas veces nosotros, sabiendo todo lo poderoso que es la palabra, no la leemos. Entonces, cuanto más aquellos que no saben, no la leen, no tienen el tiempo para leerla. Hay muchas casas donde está la palabra, pero empolvada. Nadie la lee. Entonces, sin embargo, hermanos, la palabra del Señor, pues sabemos nosotros de que tiene poder y virtud. Y entonces, cuando nosotros venimos a la palabra, tenemos que tener entonces un espíritu correcto para leerla. Y el mejor espíritu para poder leerla, hermanos, es el deseo de aprender más de Dios, el deseo de aprender más de lo espiritual, el deseo de crecer, el deseo de encontrar la verdad. Entonces dice, un espíritu correcto es uno de los requisitos básicos para todo intérprete de las Escrituras. Ninguno de nosotros puede ir a la palabra sin ese espíritu correcto de querer encontrar la verdad. Dice, el espíritu correcto sigue la presencia personal del Espíritu de Dios. El que piensa interpretar su palabra sin él, o sea, sin el Espíritu Santo, entonces, hermanos, dice que el individuo no debe considerarse cristiano. Otra cosa que sería como un ciego, dice, guiando a otro ciego. Perdón, hermano, ¿dónde lee? Estoy en donde dice la página número 25. Tercer párrafo. 25. 25. Tenemos una cita ahí en Romanos capítulo 8, verso 9.
Romanos capítulo 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Si alguno de nosotros aquí no tiene el Espíritu de Dios, pues definitivamente no es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios? No. Fíjese, aquí ya estaríamos fallando en la interpretación. Si decimos de que aquel que no está bautizado en el poder del Espíritu Santo no es de Dios, estaríamos fallando en la interpretación, en la aclaración de este verso. Lo que quiere decir la palabra aquí es de que tenemos que tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ocurre algo, yo les dije en la clase pasada, cuando uno viene a los pies de Cristo, ocurre algo glorioso en la vida del hombre. Cuando, fíjese, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando uno viene a convertirse en iglesia de Cristo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo nos convertimos en iglesia de Cristo. Ustedes saben cuáles son los 4 puntos cardinales de aquel que es iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes en qué consiste usted en ser iglesia de Cristo? ¿Por qué usted es iglesia de Cristo? ¿Por qué usted es la iglesia? ¿Saben? ¿Alguno sabe? Se lo voy a decir ahora. Punto número 1. Aquel que es iglesia de Cristo es aquel que primero cree y reconoce que Jesucristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Primer punto mío, que soy iglesia de Cristo, tengo que creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. Segunda cosa que tengo que saber es de que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre con el único propósito de salvarme. Entonces, como yo creo de que Él es el que murió y que Él es el que me perdonó, que derramó su sangre, quiere decir de que yo le acepto. Porque el segundo punto es aceptarle. Creer primero, después aceptarle. Después de que nosotros le aceptamos y creemos en Él, entonces viene el punto número 3. Viene la esperanza bienaventurada, que consiste en 2 elementos. Primero, que Él resucitó. Y la esperanza bienaventurada es que viene otra vez. ¿Me están entendiendo? Ahora viene la cuarta. Porque no solamente es en creer, no solamente es aceptar, no solamente estarlo esperando porque viene otra vez. Hay que obedecer. Temor. ¿Ya están entendiendo? El que no obedece no es iglesia de Cristo, porque no está siguiendo sus pasos. Porque, por ejemplo, los de la iglesia católica, ellos van a misa y les dicen la palabra que ellos tienen que escuchar, pero van solo el domingo y cuando salen ahí ya no la obedecen, hacen lo que quieren y después regresan otra vez a la iglesia el otro domingo a lo mismo y después regresan otra vez al pecado y están tomando esto como un juego, cuando el Señor no es juego. Para uno ser iglesia de Cristo, uno tiene que obedecer. El que no obedece no se puede considerar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. El que no practica el gozo de servirle a Jesucristo no puede ser llamado santo. Porque usted sabe que nosotros como iglesia de Cristo somos llamados santos. Nosotros somos santos. Porque Él ya no nos ve con ojos como cuando éramos pecadores. Él ya nos ve cubiertos con la sangre de Jesucristo.
Y dice que la sangre de Jesucristo es la que nos purifica, la que nos redime. Entonces nosotros somos redimidos por su sangre. Entonces cuando Dios nos ve desde arriba, nos ve como santos. ¿Ya están entendiendo esa parte? Bien. Entonces, partiendo de que somos Iglesia de Cristo, podríamos decir que ya nosotros, fíjense, el efecto que hace el aceptar a Jesucristo es poderoso. Estoy hablando del Espíritu, porque ese verso dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, fíjese, yo se lo expliqué la vez pasada, pero quiero que lo tenga fresco en su mente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y reconocemos su sangre y le obedecemos, porque ya en nuestro corazón está, aunque estamos arrodillados ahí, pero en ese momento estamos reconociendo a Jesucristo, estamos aceptándolo, y además estamos pensando que lo que vamos a hacer mañana es obedecer. Entonces, todo eso el Señor conoce nuestro corazón. Automáticamente, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en los cielos. Todo el reino de Dios celebra. Todo ese reino de Dios. ¿Qué pasa con ese reino de Dios? Baja hacia ese ser que está aceptando a Jesucristo. Todo el reino de Dios baja. Es revestido. Es revestido. En ese cuerpo ha entrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es algo totalmente diferente. El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es el hablar en otras lenguas, es recibir poder para predicar. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, algo poderoso, hermanos. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo aquí? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Amén. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, hermanos, es una cosa gloriosa, grandiosa. Fíjense, cuando uno recibe el poder del Espíritu Santo, en mi experiencia personal, porque a veces no se puede explicar, pero cuando uno recibe ese poder del Espíritu Santo, usted sabe que es como que si Dios hubiese derramado su amor. Que fíjese que lo que uno quiere hacer cuando uno recibe ese poder es abrazar a todo el mundo. Uno no tiene enemigos en ese momento. No existe. Uno quisiera abrazar hasta el enemigo. Porque uno está saturado de amor. Uno siente una necesidad de predicarle a todo el mundo. Y uno no quisiera que nadie se perdiera. Porque te surge un amor por los perdidos, por las almas. Y un deseo de ir a predicar. Un deseo de contarle al mundo que estar en la presencia de Dios, que tener el Espíritu Santo adentro es algo tan glorioso. Y uno quiere testificar y hablar. Y hermanos, es un deseo de hablar de Cristo. Es el Espíritu Santo. Pero cuando uno solamente acepta a Jesucristo, el reino de Dios entra en uno. Y el Espíritu, que hay uno, porque usted sabe que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu, 3 elementos. El espíritu ya no le pertenece al enemigo. Tu espíritu pertenece a Dios. Tu alma pertenece a Dios. Tu cuerpo pertenece a Dios. Entonces de ese espíritu está hablando esta porción. La voy a leer de nuevo para que ahora la entendamos, en base a lo que ya les dije, en la explicación que les di. Dice, y los que viven según la de 9, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué ya no vivimos según la carne? Porque el reino de Dios ha bajado y nos ha saturado, ha penetrado dentro de nosotros, ha entrado el reino de Dios completo, ha entrado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todos más, vosotros ya no vivís según la carne, ya no vivimos según lo que la carne no quiere, sino que estamos hablando de lo que el Espíritu quiera, eso es lo que vamos a hacer. Sino que vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya entendieron? Ahora se entendió esa porción, ¿verdad que sí? Entonces, lo que quiere decir el que está enseñando la hermenéutica aquí, es de que cuando nosotros leamos la palabra, si un impío la lee, no la va a entender como cuando nosotros, que tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros tenemos la revelación de Cristo.
Entonces, cuando nosotros leamos la palabra, como Cristo está dentro de nosotros, Él se va a revelar por medio de la palabra. ¿Ya están entendiendo? O sea, va a ser fácil para nosotros entender lo que Dios quiere decirnos por medio de la palabra, porque Dios se nos está revelando directamente. ¿Están entendiendo esa parte, hermanos? Bien, si tienen alguna duda de lo que voy diciendo, ustedes me frenan. Fue para los seguidores de Cristo y se pudieran entender las cosas de Dios que Él les dio en su espíritu. Vamos a leer 1 Corintios 2:12. Si lo tienen, lo leen conmigo. Dice, y vosotros y nosotros no hemos recibido el espíritu de quien del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿dónde? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya están entendiendo que lo que yo estoy explicando está en la palabra. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, lo que hemos recibido realmente viene de arriba. Bien, la otra porción dice, la lista de textos bíblicos que apoyan estas verdades es larga. Vamos a ver Juan 14:17. Libro de Juan. Vamos a leer nada más estas citas para que quede bien firme el pensamiento. Juan 14:17 dice, y el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el de Cristo, ¿no? Amén. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, oiga, solamente los que han aceptado. No, nosotros no lo pueden recibir. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Que más no le han aceptado, no le reconoce. Y no lo pueden ver porque dice la palabra de que sus ojos están como vendados. Son ciegos. Son ciegos. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Abarca el presente y futuro. Tremenda esta palabra, hermano. O sea, cuando nosotros entonces vamos a hacer una exégesis de la palabra, tenemos que venir con el espíritu correcto. Porque hay gente, hermanos, que quiere venir a estudiar la palabra nada más para satisfacer su, podríamos decir, su propia filosofía, su propio criterio, su propio pensamiento. Pero la palabra de Dios no es el pensamiento de ningún hombre en esta tierra. La palabra de Dios es la palabra viva e inspirada por Dios. O sea, es algo totalmente espiritual. Algo espiritual, pero que actúa sobre lo natural. ¿Ya están entendiendo? Porque en esta palabra que estamos aprendiendo ahora, es lo espiritual actuando en lo natural. Porque hay de nosotros, hermanos, nosotros somos humanos, que es que somos naturales. Somos hechos de carne y hueso. Sin embargo, la palabra de Dios actúa sobre nosotros. Y nosotros, como decía el versículo anterior, ya no actuamos conforme a nuestros deseos pasionales. Porque hay veces, hermanos, de que nosotros pecamos y le echamos la culpa a Satán. Y Satanás no tuvo nada que ver, sino que fuimos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Fuimos seducidos por nuestra propia carne. Y el diablo estaba tranquilo por ahí. Usted fue seducido por sus propios deseos. ¿Ya está entendiendo? Pero eso es cuando estábamos en el mundo. Cuando estamos en la carne. Cuando estamos en la carne, nosotros hacemos lo que la carne nos pide. Sin embargo, cuando estamos en el Espíritu, hacemos lo que nos dice el Espíritu. Es Dios, es lo espiritual actuando en lo natural. Porque hay temor. Porque Cristo está dentro de ti. Y ya tú sabes de que tú no quieres ofender a Dios. El temor existe, no es un miedo, sino que es un respeto y un deseo de querer hacer bien las cosas para gloria y honra de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Temor reverente. Ese es el temor. No es miedo, sino que es deseo de hacer las cosas bien. Gloria a Dios. Entonces, la otra porción bíblica está en Hechos 2:38. No vamos a leerlas todas, pero vamos a leer la de Hechos. Hechos 2:38.
Hoy traje una Biblia que tiene la letra más grande, así que la puedo leer con gozo. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el don del Espíritu Santo es para todos. Aquí vamos a hablar ya del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El don de hablar en otras lenguas es otro don diferente al del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el hecho de recibir el Espíritu Santo dentro de nosotros, y el don de hablar en otras lenguas es la consecuencia de recibir el Espíritu Santo. El bautizo del El Espíritu Santo. bautismo en el Espíritu Santo. Bien, vamos ahora. Dice, como fruto de este primer don del Espíritu de Dios, el intérprete debe manifestar un espíritu de humildad. Fíjese, eso yo hablé el otro día a ustedes de la humildad. La humildad que debe tener aquel que está interpretando la palabra. El intérprete debe exhibir también la humildad delante de otras personas, en vista de que ellas también puedan hacer que tengan la mente, hermanos, su mente conectada con el Espíritu Santo, dotada por el Espíritu Santo. Con frecuencia, dice, otros lectores de la Biblia tendrán mejor comprensión de un texto que uno mismo. Puede ser que otro, ¿verdad? Como yo les decía el otro día, alguien tenga una perspectiva diferente, y eso no va usted a ponerse no, ya pelear con el hermano. No, usted no tiene razón, yo tengo la razón. No, usted que peleando con el hermano. Y hermano, son dos llenos del Espíritu peleando porque nadie quiere ceder. Por eso yo les digo a ustedes, cuando uno va a interpretar la palabra del Señor, humildad. El hermano me puede traer una perspectiva, el hermano me puede traer otra perspectiva, y yo me tengo que gozar con esa revelación y aceptarla, ¿verdad? Y no ponerme a pelear y no creer que solo la revelación que yo tengo es la correcta, sino saber de que cualquiera de nosotros puede tener una revelación más acertada que la misma que yo tengo. ¿Ya están entendiendo? En las cosas del Señor no debe haber grande ni pequeño, nadie sentirse mayor que nadie, porque si no, en un momento dado puede sufrir una vergüenza, porque el que siente que está muy arriba, un día se cae allá y es duro el golpe. Sí, ¿En qué se cree tan firme? Sí. Mire que no cae. Más grande, uno tiene más que, hermanos, grande, mire, es mejor ser humilde y estar uno en el suelo, ahí en tierra, porque si uno se eleva, ay Dios mío. Santo, ¿eh? Por eso es que nosotros, la humildad debe ser la característica del cristiano. Bien, dice, a veces las doctrinas de otras denominaciones son el hecho de algún chiste, o de alguna broma, o de algo, hermanos, que nosotros, fíjese, a veces nosotros nos mofamos de otras doctrinas. No debemos de hacerlo. El creyente verdadero debemos respetar las otras creencias, no porque creamos que son la correcta, no, sino que vuelve el espíritu correcto. Cuando un cristiano está ante una persona que no cree en lo que nosotros estamos creyendo, nosotros debemos de concretarnos en dar la palabra. No demos nuestra propia filosofía. Por supuesto que existe la apologética. Usted sabe que la apologética es el estudio de la defensa de nuestra fe cristiana. Nosotros debemos, dice la palabra de Dios en Efesios, que estamos llamados a defender nuestra fe, pero no a pelearnos por la razón. ¿Están entendiendo? Nosotros no debemos de pelearnos con nadie y respetar las otras doctrinas. Si la otra persona no quiere entender, pues no irle a golpes. No quererle a golpes enseñar, no, es que yo tengo la verdad, y encima, toma la verdad. Porque no es así. Entonces debemos de ser sabios para nosotros. Vamos a hablar con una persona que no cree en lo que nosotros estamos creyendo. Fíjense, hermano, que la otra vez yo estaba ministrando en una célula, por muchos años yo estuve ministrando en una célula, y la anfitriona tenía todos sus familiares que eran católicos. Y ella me decía, hermano Roberto, un día quiero traerle a uno de mis primos, que fíjese que él es un sacerdote de la iglesia católica allá en Queens. Y él es tan necio también que quiere venir y quiere enfrentarse a usted, quiere hablar con usted.
Entonces yo le dije, hermana, tráigalo, que venga. Y hermano, así pasó el tiempo y nunca llegaba, pero un día se apareció. Ay, santo. Entonces la hermana me llamó como 5 minutos antes de que empezaran a hacer la mano. Roberto, aquí está mi primo, para que venga preparado. 5 minutos. Dije, pues, yo siempre estoy preparado, quizás siempre debe estar preparado. Y hermanos, fíjese, una de las cosas, cuando pasa algo así, ¿no? Una de las cosas que usted tiene que hacer cuando tiene un enfrentamiento de este tipo, porque se ve que hay una mala vibra, como dicen, cuando una persona ya viene con esa opción o con ese pensamiento del ataque. Entonces uno lo que tiene que hacer en esos casos, cuando uno es líder y uno está, si uno tiene un puesto privilegiado como ser el líder de una célula o el líder de una grey, uno debe en todo tiempo de poner a Jesucristo a la cabeza. Y como dice la palabra, menguar yo y que crezca él. Y esa es la clave. Llegamos a la reunión y ahí estaba el sacerdote en primera fila. Entonces me recuerdo que ese día llegaron los hermanos y ese día se llenó, como que la hermana avisó a todos que iba a llegar el sacerdote, que llegaron todos. Y me recuerdo, hermanos, de que el tema no tenía nada que ver con nada del catolicismo, era un tema totalmente diferente. Entonces yo le pedí al Señor, yo cuando iba en el camino, le dije, Señor, yo creo que tú me des sabiduría y que me des la oportunidad de poder dar un mensaje a este hombre, si en verdad están tus planes que ese hombre se salve, o sea, hablando del sacerdote, que tú me des una palabra para ese varón, si están tus planes, y si no, pues tú encárgate de él. Y eso lo puse en la mano del Señor. Entonces llegué a la célula y me recuerdo que lo primero que hice fue hacer una oración, y en la oración yo le dije al Señor de que Él tenía grandes propósitos con cada uno de los que estábamos en ese lugar, y que Él conocía cada corazón y cada designio del pensamiento. Y hermanos, yo empecé a hablar de los atributos de Cristo hacia una persona. Y la oración la llevé por ese lado, que cuando yo tenía un par de hermanos que me ayudaban con las alabanzas, empezaron a cantar las alabanzas apropiadas. Por ejemplo, hermanos, empezaron a cantar ese coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo pasa, pero Cristo siempre prevalece. Y hermanos, cuando vino la palabra era una palabra cristocéntrica. Y la palabra se trataba de Cristo en nosotros. ¿Cómo es de que Cristo cambia la vida? No es una apariencia, no es una pantomima, no es una figura, no es una retórica, no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad. Pero hay que tener a Cristo en el corazón. Y así, esa fue la palabra, en resumen. Cuando di chance a que hablaran todos, habló él también. Y dijo que él creía en todo lo que habíamos dicho, que Cristo era... Y hermano, no dijo ninguna cosa que se saliera del tema. Y todos esperando que el hombre dijera una cosa, y él, todo lo que dijo fue lo mismo que yo había dicho. Cuando terminó el culto nos saludamos, nos abrazamos. Y yo le dije a él que Dios tenía un propósito para la vida de él. Y que él tenía que analizarse a sí mismo y saber que Dios tenía un plan con él. Y así nos pasaron los días y el sacerdote ya no es sacerdote. Poder de Dios. Hace 7 años que se convirtió al Señor. Santo. Era un sacerdote en Queens. Y fíjese que dice que Dios le venía hablando hacía años y años. Y una palabra sencilla
fue la que, por supuesto que él no dijo que esa palabra, yo ya le venía ministrando a él, pero él ya no es sacerdote. Él dejó el clérigo y se casó también. Santo Dios. Y no está con los pentecostales, pero no es sacerdote ya. Entonces, el hablar de Cristo fue lo que valió en esa reunión. Cuando usted tenga la reunión con alguien, con una persona así, hermano, no se concentre en hablar o en usted demostrar que usted sabe de la palabra, o de que usted tiene mucha teología. Hay que irse a lo más básico, a lo simple. Menguar uno, como le digo, menguar todo lo que se pueda y que sea el nombre de Jesucristo quien sea exaltado. Y ese es el triunfo con esta gente. Me recuerdo otra vez, ¿no? Solo como anécdota, que los testigos de Jehová llegaron a la puerta de la casa. Mi papá, fíjese que por muchos años había sido pastor, y mi papá dijo: un día de estos yo voy a agarrar a esos testigos de Jehová. Y mi papá tenía ese deseo de un día que agarrarlos. Y me recuerdo que mi papá tenía la costumbre de él, empezaba a orar a las 5 de la mañana y dejaba orar como a las 10 de la mañana. Era su rutina. Y a las 8:30 de la mañana fueron a tocar la puerta. Él estaba en su momento de oración. Pero como estaban insistiendo, bajó a abrir. Entonces yo estaba durmiendo, pero yo dije, y vi por la ventana, dije, Ahora que es verdad. hoy se las agarró, y me agarró mi papá los testigos, dije, a ver qué va a pasar aquí, dije yo. Y los subió a la casa. Y les dijo, ellos le dijeron de que quería hablarles, entonces pasen adelante, digo, los pasó adelante y les dijo él: estoy en mi momento de oración y yo no suspendo mi momento de oración por nada, así que les suplico que oren conmigo. Y lo estuvo orando 1:30. Y entonces, donde vieron es que mi papá no dejaba orar, de uno a uno se fueron Escapando. levantando y nunca más tocaron en esa casa. Sí, no, Porque, hermanos, esa oración de mi papá estaba muy larga. Entonces, no hizo nada, solo lo puso a orar, y no les gusta orar. A los tíos de Jehová no les gusta orar. Y entonces, así fue como él se los quitó. Y quizás no les dio palabra, pero a mi papá le gustaba orar fuerte. Y mi papá les puso manos. Él les impuso manos. Ay, Dios. Y oró por ellos. Y los bendijo a ellos y a sus familias. Y fue una oración poderosa la que él hizo por ellos. Que se fueron bendecidos de ahí. Quizás se fueron enojados al rato, pero se fueron con esa bendición de un siervo de Dios. Porque mi papá era un siervo de Dios. Entonces, muchas veces no tenemos que hablar tanto, Dios hace la obra. Porque no sabemos en qué terminaron esos, porque en verdad uno no sabe los misterios de Dios. Entonces, uno no tiene que complicarse tanto, hermanos, para uno dar palabra de Dios. Hay que tener el espíritu correcto. Leamos Juan 5, 39 al 40. Juan capítulo 5, 39 al 40. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ¿no quieren ustedes venir a Cristo para que tengan vida? O sea, en otras palabras, hermanos, Cristo es el centro de todo lo que nosotros hablamos. Toda la Biblia, Cristo es el centro. Entonces encontramos que Jesús dice, se refirió a la costumbre de los judíos de escudriñar las escrituras. Usted sabe que los judíos, hermanos, son personas que leen mucho la palabra de Dios. Y ellos en los 10 mandamientos tienen el hecho de poner las escrituras en las paredes. Porque cuando uno lee los textos bíblicos, hermanos, en las paredes, si usted se levanta y en el baño tiene un tremendo versículo, va a llegar el día que usted ese versículo se lo va a aprender. Pero si es un versículo poderoso, que diga, venid a mí todo aquel que está trabajado y cansado. Es un versículo poderoso. Esa es la que le tiro yo a mi esposo todos los días. Y yo os haré descansar.
Hermano, esos versículos si uno los va leyendo, no, y si los hijos los van leyendo, se mete al baño un hijo de uno y empieza a leer esos versículos, hermanos, la palabra es poderosa, o sea, se va metiendo, se va metiendo. Por eso es de que a los judíos les gusta poner la palabra, porque la Biblia lo demanda. Que la pongamos en las paredes, que la pongamos en los dinteles, porque en ellas hay vida eterna. Cuando nosotros venimos a vernos, no puede entrar el enemigo ahí porque hay textos por todos lados. ¿Estás entendiendo? Sí. Entonces, dice, en una palabra, el espíritu de obediencia demanda que el lector esté preparado y dispuesto a poner en práctica lo que aprende. Nosotros debemos de tratar la manera de que no tenerla solo en la mente, sino que aplicarla a nuestra vida, la palabra. Eso se lo dije en la clase pasada. Leamos Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces nosotros tenemos que saber de que las Escrituras, ahí es donde tenemos el conocimiento, ahí es donde tenemos nuestra fuerza. Otra cosa, hermanos, todo dice que nosotros debemos de saber de que la oración y la fe están ligadas a la palabra del Señor. Vamos a Santiago 4:2. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Quiere decir que no hay fe. Aquel que quiera, hermanos, que pida con fe. Pero para uno pedir con fe, uno tiene que saber de que aquel que pide con fe tiene respuesta. ¿Y dónde aprendemos que hay que tener fe? En la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a saber que hay que pedir y que al que hay que pedir está arriba en el cielo y que es todopoderoso? ¿A quién nos enseña eso? La palabra. Quiere decir de que el que escudriña la palabra, el que tiene el espíritu correcto, oiga, el que tiene el espíritu correcto para escudriñar la Biblia, para entenderla, para explicársela a otro, es aquel que cree lo que dice la palabra. Entonces, el que viene a querer estudiar este santo libro, el espíritu correcto, es que crea lo que dice. Si usted viene a la palabra y la quiere escudriñar, pero no cree lo que dice, no está en nada. Porque entonces usted lo que va a encontrar ahí en la palabra es de que todo lo que en ella está no se ve. Porque todo lo que dice la palabra no se ve. Todo es escatológico. Quiere decir de que todo no ha pasado. Ha pasado una parte, pero la gran mayoría no ha pasado. Lo más poderoso ya pasó. Porque lo más poderoso que le ha pasado al mundo es que Él murió en la cruz de Calvario. Que ese evento ya pasó. Hay que creerlo. Pero escatológicamente vienen otras cosas que tienen que pasar, como la esperanza bienaventurada de que Él viene por nosotros otra vez, como la fe que nosotros debemos de tener de que todo lo que pedimos se nos dará. Todos esos misterios bíblicos no se ven. Entonces tenemos que venir a la palabra creyendo que lo que está aquí, parte ya se cumplió, pero la otra parte falta por cumplirse, pero seguros que se va a cumplir. ¿Están de acuerdo? Amén. Esta clase me gusta. Esta clase me gusta. Porque aprendemos mucho y lo que estamos aprendiendo ya estábamos supuestos a saber. Pero sin embargo, estas bases tan simples y tan básicas debemos repetirlas día con día. Y que no se nos olvide. Porque aunque parezca tan básico y tan elemental, sin embargo se tiende a olvidar. Debemos de saber entonces que para venir
a estudiar la palabra del Señor, tenemos que tener el espíritu correcto, creer en la palabra. Entonces, la oración y la fe van de la mano y es necesario venir con este pensamiento. Dice, pero el que pida con fe, no dudando, como dice Santiago 1:6, para que no sea como las olas del mar, inconstante en su entendimiento y enseñanza del mensaje de Dios. Dice, desafortunadamente muchas veces la necesidad sentida por el uso devocional de la Biblia sustituye al profundo estudio de ella. Es lo que les explicaba el otro día, que no podemos tomar el estudio como el devocional, o el devocional como el estudio. Tenemos que dividir estas dos partes. No debemos de tomar el estudio como que fuera un devocional, porque nuestro devocional es diferente al estudio de la palabra. Dice, las dos actividades son necesarias por sí solas, junto con la búsqueda del significado bíblico. El lector debe sentarse también a los pies de Jesucristo, como María, a aprender de él. Y esto está en Lucas 10:39. Bien, ahora vamos a entrar a la otra parte, el método correcto. Si logramos terminar este capítulo, estamos al día. Mire que corrimos y terminamos el espíritu. El espíritu correcto ya lo terminamos. Ahora vamos con el método correcto, página 29. Dice, aunque el intérprete tenga sinceridad, humildad, reverencia y el espíritu apropiado, no podrá llegar a conclusiones adecuadas, sino usando el método correcto. Y ahora vamos a estudiar cuál es el método correcto. Dice, el método correcto se ha determinado eliminando los falsos. ¿Cuáles son los falsos? Número 1, el racionalista. Este método, hermanos, consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano. O sea, decir de que todo lo que, toda la esencia de la Biblia, todo lo sobrenatural, no existe. Decir que, por ejemplo, el creer es sobrenatural, no existe. Sino solo lo que se puede pensar, lo que se puede probar, lo que se puede ver. Y dése cuenta que la mayoría de cosas que hay en la Biblia no se pueden ver. Entonces, el método racionalista es un método que no funciona en la palabra del Señor. El método racionalista, hermanos, no puede funcionar porque dice, todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Pretender ser el método científico que eliminaría lo sobrenatural, según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en los centros educativos. Las escuelas enseñan cosas, hermanos, por ejemplo, la evolución. La evolución no es enseñada en las escuelas. Por los científicos es aplicado el carbón 14 para determinar cuántos años tiene un fósil. Que hubieron animales extraordinarios en su grandeza en la antigüedad, pero que estos, porque la palabra del Señor, hermanos, dice de que esta tierra no tiene tantos millones de años como dice la ciencia, porque la ciencia se contradice con la Biblia. Porque según la palabra del Señor, esta tierra no es tan vieja. ¿Están entendiendo? Pero según la ciencia, esta tierra es muy vieja. Y dice la evolución de que la tierra se armó solita. No tiene ningún sentido comparándola con la palabra. Que la palabra del Señor cuenta exactamente, detalle por detalle, cómo es que Dios pensó en hacer el mundo. Cómo es de que todo esto estaba desordenado y vacío. Y cómo es que Él empezó a hacer y a separar la luz de las tinieblas y puso los astros, el astro que alumbraba por el día y el astro que alumbraba por la noche, y en fin, hay una contradicción entre la ciencia y la palabra en ese aspecto, hablando de este método racionalista. ¿Está entendiendo? Que personas sin el espíritu correcto empezaron a investigar la Biblia y dijeron, pero no, esto es una alegoría, esta es una fábula, esto es una historia que fue expuesta al azar. Entonces el método no funciona.
método que ya fue desechado, que quedó en el pasado. Entonces podríamos decir de que este método racionalista ya no existe. Dice, los que usan el método racionalista muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. Esta es una de las cosas que los racionalistas no pueden entender, cómo es de que Dios actúa en las personas, cómo es que lo sobrenatural que les expliqué en el pasado, lo sobrenatural de Dios actúa en lo natural. Ellos no le dan razón a cómo es, hermanos, de que algo divino entra en algo humano. O por ejemplo, ellos no creen, los racionalistas no creen de que Dios se hizo hombre, que Dios se humanizó, que lo espiritual se hizo carne otra vez. Ellos no pueden concebir de que el Espíritu Santo vino y engendró en María. No pueden entender que lo espiritual actuó en lo natural. No lo entienden. No hay razón que los haga pensar, porque lo científico no entra en esa parte. No hay cómo comprobarlo. Entonces dicen, no, todo lo que no se puede probar no es verdad. ¿Por qué? Porque así piensa la ciencia. Tiene que tener una prueba. Por eso que los científicos tienen un laboratorio. Hermanos, y en el laboratorio ellos van probando todos sus elementos y van guardando sus pruebas y van escribiendo. Y así es como ellos van haciendo sus razonamientos. Así es como ellos han encontrado cura para muchas enfermedades, en base a lo escrito y a lo práctico. O sea, una cosa tiene que tener teoría y acción, y tiene que estar escrita y probada. Aquel estaba enfermo, ahora ya no, porque se le puso una inyección. Ya la poliomielitis fue eliminada. Ninguna persona ahora nace con poliomielitis, porque hay una vacuna que la previene. Hace muchos años atrás quedó en el olvido esa enfermedad. La tuberculosis es una de las enfermedades que todavía no se ha podido eliminar. Sin embargo, ya no es una enfermedad de muerte, porque ya hay cura, ya hay una vacuna también. Y la persona que tiene tuberculosis es diagnosticada, es aplicada la medicina y es curada. Una persona que tenga tuberculosis no puede ser ciudadano americano, ni puede ser residente americano. Una de las pruebas básicas para ser ciudadano o residente americano es de que no tiene que tener tuberculosis. Si se le encuentra la mancha de señal de tuberculosis, le es aplicada la inyección y no puede hacer su papeleo hasta que el doctor lo diga que está sano. Pero ya hay una inyección, hay una vacuna que determina que esa persona está sana, pero tiene que verlo con los ojos, tiene que comprobarlo, no es algo milagroso. Eso es el racionalismo, aquello que se puede comprobar, que se puede ver. Ya no hay poliomielitis, ya no hay tuberculosis. Esa es la ciencia. Ese es el racionalismo. Entonces el racionalismo no cabe en la palabra. Aquel racionalista, el método racionalista que se venga a aplicar a la palabra, no coincide. No tienen la mente suficiente para entender esta palabra. Ese método no funciona para estudiar la palabra, porque en la palabra está inundada de milagros, está inundada de cosas sobrenaturales, está inundada del Espíritu Santo de Dios y su influencia. Toda la palabra es inspiración divina, o sea, no es humana. La palabra de Dios no es humana. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Es divina. Es un regalo que Dios nos ha dado, pero es como la boca de Dios hablando. Su propia presencia. Él mismo dictando esta palabra. Por eso, hermanos, que cuando usted tenga miedo de ir y predicar el Evangelio, lo que tiene que hacer es aprenderse unos cuantos versículos y diga los versículos, que esos versículos van a hacer su efecto, porque es la propia palabra de Dios. Bien, continuamos. A ver si terminamos, nos quedan 10 minutos. ¡Ay, Padre!
Voy a darles unos ejemplos. Oigan lo que dicen los racionalistas con el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Se recuerdan? Dice que ellos, oigan lo que dicen los racionalistas respecto a este milagro. Dice que ellos suponen de que, oiga, suponen ellos de que todos los que estaban, los 5,000 que estaban con hambre, y el único niño que tenía comida para darle comida a los 5,000, y que la comida, dice la palabra que se multiplicó. Pero ¿saben qué dicen ellos? Que dice que el espíritu bondadoso del niño en dar motivó a todos, y todos empezaron a sacar su comida y empezaron a compartir con el que no tenía. Eso es lo humano que lo que pasó ahí, de que el niño, vieron que empezó a dar al niño, entonces todos empezaron a darse entre ellos, a compartir. El espíritu del niño los motivó y todos terminaron llenos, todos terminaron bien saciados. Y el segundo caso dice que lo que pasó fue de que los discípulos empezaron a repartir lo que tenían todos los demás. ¿Tú qué tienes? Ah, yo tengo, das lo que tienes, y así empezaron a repartir a los 5,000. En otras palabras, no creen en el milagro de los 5,000. No. Bien, hay otro ejemplo. En el caso cuando Jesús anduvo sobre el agua del mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una resolución ingeniosa. Oiga, sugieren Barata. que después de remar toda la noche, los discípulos estaban tan agotados, tan cansados los discípulos, porque habían remado toda la noche, estaban agotados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se les apareció, no se dieron cuenta de que Jesucristo estaba andando por la orilla. Porque estaban muy cansados, porque utilizan, fíjense ellos, para la interpretación racionalista de ellos, se basan en la palabra, en la proposición sobre, que puede traducirse como junto, junto a, junto al río. O sea, Jesucristo en vez de andar sobre, andaba junto, alrededor del agua. Entonces miraba como que Jesucristo se les apareció caminando sobre las aguas. Jesucristo se subió y cuando vieron ya estaba en alta mar otra vez. Eso es lo que ellos sugieren que pasó, los racionalistas. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. No tienen el deseo de creer en los milagros. Entonces ellos se tienen que inventar algo ingenioso para desacreditar el milagro de Jesucristo. Apartan la parte de Pedro, donde él se iba a hundir. No la toman en cuenta. ¿Te das cuenta? Ahí está esa observación tremenda que tú estás dando. ¿Y ahí cómo van a hacer? Ellos no hablan de Pedro. Solo hablan de cuando Jesús anduvo. Y a Pedro no lo mencionan. Es que no se le escapa nada a Dios. No, no se escapa nada. Lo único que no pueden distorsionar es la fe. Por supuesto que no. Eso es lo que no pueden ellos distorsionar y no se pueden meter con ella. Ellos es lo que quieren Porque hacer. eso es algo divino. Algo divino. Es lo que Por están eso haciendo con eso. es de que si regresamos al punto anterior, para uno hacer una exégesis de la palabra, un estudio de la palabra, una hermenéutica, uno necesita tener el espíritu correcto. No cualquier persona puede venir a hacer estos comentarios que cuando los venimos a ver dan risa, son risibles, ¿verdad? Porque no tienen sentido. Para nosotros. Entonces, debemos observar, dice que estos intérpretes echan mano a cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Entonces, para ir avanzando un poco, tenemos, hermanos, la crítica literaria, que es otro de los puntos. Trata de determinar la forma oral y la tradición evangélica que existía detrás de la forma escrita de los evangelios. Dice, luego de procurar clasificar y examinar las varias formas que tienen las historias, estos hermanos, fíjese, decían de que estas historias en sí eran cuentos, eran fábulas, eran leyendas. Usted sabe que una leyenda está basada en una historia que a alguien se le ocurrió, o una historia que digamos le pasó a alguien y la gente fue preservando esa historia y la hizo una leyenda.
una historia que alguien contó, a alguien le gustó y la contó otro, y cuando vieron eso se convirtió en una leyenda de un pueblo. Por ejemplo, en mi país hay una leyenda de La Llorona. Pero esa leyenda de La Llorona se ha popularizado tanto. El Salvador también la cuenta. Sí. En Honduras la cuenta. En Honduras también. En México la cuenta. Centroamérica es muy buena para esa historia. En todos los países, yo creo que donde no la cuentan es en Sudamérica. Allá por Ecuador, no sé si la contarán por allá. Pero Centroamérica sí. Pero en todos nuestros países se cuenta esa leyenda. Hermano, pero es una leyenda, es una historia irreal. Entonces, esta gente está comparando una historia verdadera con una leyenda, con un cuento que no tiene nada que ver. Porque en mi país también se cuentan muchas historias del cadejo. Que es un hombrecito así. El duende. Es que lo El tío Me que va a regalar un segundo. La ciguanaba. la ciguanaba. Entienden que son demonios. Me va a regalar un segundito. Habla. Porque aquí hay, en Honduras hay un lugar que aparece una tormenta y que cae pescado. Ajá. Y eso es verdad. Pero el caso es cómo es que se da. Y sabe cómo es que se da. En el mar hay veces que viene un ciclón, que nosotros le decimos un ciclón que se lleva a todas las casas. Sí. Pero ese ciclón cae en el mar Sí. y ya se Remolino. sigue remolino. Sí. Y dice el agua para arriba. y ahí Sí. se van. Sí. Y ver a lo que agarra, pescado. Sí, sí. Y eso lo puede llevar a 60 millas, Sí, por supuesto. donde se deshace, cae el agua Y cae el pescado. y cae con el pescado. Sí. Entonces eso se puede comprobar. Entonces no. Yo encontrando hace unos meses atrás en YouTube cómo es que se había dado eso, y era por eso. Exactamente. Eso es lógico, algo lógico. Pero allá hay personas que creen, Ya inventaron una leyenda de ya eso. inventaron una leyenda, Un cuento de eso. Que caen peces del cielo. que Padre. caen peces del Sí. cielo. Sí, así pasa, hermano. Eso mismo que les voy a estar contando es lo que forma y hace constituir una leyenda. Porque a alguien le pasa que cae en pescado de arriba y ya cuenta una historia y se la imagina. Porque no sabía. Y yo le voy a decir algo. Ajá. ¿Hay algo imposible para Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, nada. Y nada. si nosotros pedimos, van a caer pescados aquí. Por supuesto. Sí, caen pescado. Cayeron Ya está codornices. alegorizando, hermano. Sí. Exacto. Entonces dicen los que siguen este método clasifican las historias como declaraciones autoritarias, milagros, historias acerca de Jesús y varios dichos. Estos últimos se clasifican como sabiduría, proféticos y apocalípticos. Oigan. Pero este tipo de deducciones, como está mencionando el hermano, esta clase de análisis no afirma nada sobre la verdad original. No afirma nada sobre la verdad original de la historia, solamente analiza su forma literal. Hablando específicamente, hermanos, de los mitos y las leyendas. Entonces quiere decir de que este tipo de método literario, porque el método literario también, hermanos, ellos estudian mucho los cuentos y las historias. Imagínense ustedes los cuentos de Blue Demon, de El Enmascarado de Plata, y todas estas historias que se convierten en historietas, ¿no? En cómics, y que hacen pues este tipo de métodos que ven en esta literatura. No pueden comparar la palabra de Dios, que es un diseño divino, exclusivo para el ser. Entonces este método literario tampoco funciona para entender la palabra. Podríamos decir entonces, hermanos, de que ninguno de estos métodos funciona. Entonces vamos a dejarlo aquí para dejar el punto número 4 y ver el verdadero método con el cual debemos de ver la Biblia, que está en este mismo capítulo, pero lo vamos a culminar en la próxima clase porque quiero ser justo con ustedes. Ya son menos fuertes, nos tocaron el punto. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están entendiendo, hermano? Sí. Bien, vamos a dejar aquí la clase. Que el Señor lo bendiga grandemente. Amén.
y Mauricio Castillo, Amén. Enrique Hernández, Presente. Freddy Erazo, Amén. Rosalío Castillo, Amén. Olga Melgar, César Ayala, Presente. Fernando Portillo, Guillermo Ventura, Ronaldo. Yesenia Ventura, Marisa Reyes, Nicolás González, No llegué. está, Vilma González, Amén. aleluya. Hoy se habló con Sáquense la ofrenda. Ahí sí ya me desanimó. Amén. Dios te bendiga. Amén. Oscar Díaz, No vino. Oscar Díaz, Sara presidente. Gutiérrez, Estamos aquí en la brecha. Irma Montoya, ¿a quién lo llamé? Estamos. Todos los llamé, ¿no? No, ¿A quién lo llamé? a Nilsson. Nilsson. Son reyes. Nilsson Reyes. Tan cansados los discípulos porque habían remado toda la noche, estaban agotados. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se les apareció, no se dieron cuenta de que Jesucristo estaba andando por la orilla. Porque estaban muy cansados, porque utilizan, fíjense ellos, para la interpretación racionalista de ellos, se basan en la palabra, en la proposición sobre, que puede traducirse como junto, junto a, junto al río. O sea, Jesucristo en vez de andar sobre, andaba junto, alrededor del agua. Entonces miraba como que Jesucristo se les apareció caminando sobre las aguas. Jesucristo se subió y cuando vieron ya estaba en alta mar otra vez. Esto es lo que ellos sugieren que pasó, los racionalistas. ¿Por qué? Porque no tienen el espíritu. No tienen el deseo de creer en los milagros. Entonces ellos se tienen que inventar algo ingenioso para desacreditar el milagro de Jesucristo. Apartan la parte de Pedro, donde él se iba a hundir. No la toman en cuenta. ¿Te das cuenta? Ahí está esa observación tremenda que tú estás dando. ¿Y ahí cómo van a hacer? Ellos no hablan de Pedro. Solo hablan de cuando Jesús anduvo. Y a Pedro no lo mencionan. Es que no se le escapa nada a Dios. No, no se escapa nada. Lo único que no pueden distorsionar es la fe. Por supuesto que no. Eso es lo que no pueden ellos distorsionar y no se pueden meter con ella. Ellos es lo que quieren Porque hacer. eso es algo divino. Algo divino. Es lo que Por están eso haciendo con eso. es de que si regresamos al punto anterior, para uno hacer una exégesis de la palabra, un estudio de la palabra, una hermenéutica, uno necesita tener el espíritu correcto. No cualquier persona puede venir a hacer estos comentarios que cuando los venimos a ver dan risa, son risibles, ¿verdad? Porque no tienen sentido. Para nosotros. Entonces, debemos observar dice, que estos intérpretes echan mano a cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Entonces, para ir avanzando un poco, tenemos, hermanos, la crítica literaria, que es otro de los puntos. Trata de determinar la forma oral y la tradición evangélica que existía detrás de la forma escrita de los evangelios. Dice, luego de procurar clasificar y examinar las varias formas que tienen las historias, estos hermanos, fíjese, decían de que estas historias en sí eran cuentos, eran fábulas, eran leyendas. Usted sabe que una leyenda está basada en una historia que a alguien se le ocurrió, o una historia que digamos le pasó a alguien y la gente fue preservando esa historia y la hizo una leyenda. Estos hermanos, fíjese, decían de que estas historias en sí eran cuentos, eran fábulas, eran leyendas. Usted sabe que una leyenda está basada en una historia que a alguien se le ocurrió, o una historia que digamos le pasó a alguien y la gente fue preservando esa historia y la hizo una leyenda. Una historia que alguien contó, a alguien le gustó y la contó otro, y cuando vieron eso se convirtió en una leyenda de un pueblo. Por ejemplo, en mi país hay una leyenda de la Llorona. Pero esa leyenda de la Llorona se ha popularizado tanto. El Salvador también la cuenta. En Honduras la cuenta. En Honduras también lo En México la cuenta. Centroamérica es muy buena para esa historia. En todos los países, yo creo que donde no la cuentan es en Sudamérica.
Ah, pues Ecuador, no sé si la contarán por allá. Pero Centroamérica sí. Pero en todos nuestros países se cuenta esa leyenda. Hermano, pero es una leyenda, es una historia irreal. Entonces, esta gente está comparando una historia verdadera con una leyenda, con un cuento que no tiene nada que ver. Porque en mi país también se cuenta muchas historias del Cadejo. Que es un hombrecito así. El duende. Es que los guatemaltecos son iguales, los salvadoreños. Cipitillo, ¿Qué me va a regalar un segundo? La ciguanaba. la ciguanaba. Tienen que son demonios. Me va a regalar un segundito. Habla. Porque aquí en Honduras hay un lugar que aparece una tormenta y que cae pescado. Ajá. Y eso es verdad. Pero el caso es cómo es que se da. Y sabe cómo es que se da. En el mar hay veces que viene un ciclón, que nosotros le decimos un ciclón que se lleva todas las casas. Sí, Pero ese ciclón cae en el mar sí. y ya se Remolino. sigue remolino. Sí, Y dice el agua para arriba. Y ahí sí. se van. Sí, Y ver a lo que agarra, pescado. Sí, sí. Y eso lo puede llevar a 60 millas, sí, por supuesto. donde se deshace, cae el agua Y cae el pescado. y cae con el pescado. Sí. Entonces eso se puede comprobar. Entonces no. Yo encontrando hace unos meses atrás en YouTube cómo es que se había dado eso, y era por eso. Exactamente. Eso es lógico, algo lógico. Pero allá hay personas que creen, Ya inventaron una leyenda de ya eso. inventaron una leyenda, Un cuento de eso. Que caen peces del cielo, que padre. caen peces del Sí. cielo, Sí, así pasa, padre. Que caen peces del cielo, que padre. caen peces del Sí. cielo. Sí, así pasa, padre. Eso mismo que les voy a estar contando es lo que forma y hace constituir una leyenda, porque a alguien le pasa que cae en pescado de arriba y ya cuenta una historia y se la imagina. Porque no sabía. Y yo le voy a decir algo, Ajá. ¿hay algo imposible para Dios? Por supuesto que Por no. supuesto que no. No, nada. Y nada. si nosotros pedimos, van a caer pescados aquí. Sí, caen pescado. Cayeron Ya te codornices. alegorizando, hermano. Sí. Exacto. Entonces dice, los que siguen este método clasifican las historias como declaraciones autoritarias, milagros, historias acerca de Jesús y varios dichos. Estos últimos se clasifican como sabiduría, proféticos y apocalípticos. Oiga. Pero este tipo de deducciones, como estaba diciendo el hermano, esta clase de análisis no afirma nada sobre la verdad original. No afirma nada sobre la verdad original de la historia, solamente analiza su forma literal. Hablando específicamente, hermanos, de los mitos y las leyendas. Entonces quiere decir de que este tipo de método literario, porque el método literario también, hermanos, ellos estudian mucho los cuentos y las historias. Imagínense ustedes los cuentos de Blue Demon, de El Enmascarado de Plata, y todas estas historias que se convierten en historietas, ¿no? En cómics, y que hacen pues este tipo de métodos que ven en esta literatura. No pueden comparar la palabra de Dios, que es un diseño divino, exclusivo para el ser. Entonces este método literario tampoco funciona para entender la palabra. Podríamos decir entonces, hermanos, de que ninguno de estos métodos funciona. Entonces vamos a dejarlo aquí para dejar el punto número 4 y ver el verdadero método con el cual debemos de ver la Biblia, que está en este mismo capítulo, pero lo vamos a culminar en la próxima clase porque quiero ser justo con ustedes. Ya son menos 4 y nos tocaron el 15. ¿Están de acuerdo? ¿Están entendiendo, hermano? Bien, vamos a dejar aquí la clase. Que el Señor lo bendiga grandemente. Amén. Y Mauricio Castillo, Amén. Enrique Hernández, Presente. Freddy Erazo, Amén. Rosalío Castillo, Amén. Olga Melgar, César Ayala, Presente. Fernando Portillo, Guillermo Ventura, Ronaldo. Yesenia Ventura, Marisa Reyes, Presente.
Nicolás González. No llegué. Está. Se durmió. La revelación. Y aceptarla. ¿Verdad? Y no ponerme a pelear. Y no creer que solo la revelación que yo tengo es la correcta. Sino saber de que cualquiera de nosotros puede tener una revelación más acertada que la misma que yo tengo. ¿Ya están teniendo? En las cosas del Señor no debe haber grande ni pequeño. Nadie sentirse mayor que nadie. Porque si no, en un momento dado, puede sufrir una vergüenza. Porque el que siente que está muy arriba, un día se cae allá y es duro el golpe. ¿Están entendiendo? Sí, entonces, ¿En qué se cree tan firme? Sí. Mire que no cae. Más grande. uno tiene que, hermanos, mire, es mejor ser humilde y estar uno en el suelo, ahí en tierra. Porque si uno se eleva, ay Dios mío. Por eso es de que, nosotros, la humildad debe ser la característica del cristiano. Bien, dice, a veces las doctrinas de otras denominaciones son el hecho de algún chiste, o de alguna broma, o de algo, hermanos, que nosotros, fíjese, a veces nosotros nos mofamos de otras doctrinas. No debemos de hacerlo. El creyente verdadero debemos respetar las otras creencias, no porque creamos que son las correctas, no, sino que vuelve el espíritu correcto. Cuando un cristiano está ante una persona que no cree en lo que nosotros estamos creyendo, nosotros debemos de concretarnos en dar la palabra. No demos nuestra propia filosofía. Por supuesto que existe la apologética. Usted sabe que la apologética es el estudio de la defensa de nuestra fe cristiana. Nosotros debemos, dice la palabra de Dios en Efesios, que estamos llamados a defender nuestra fe, pero no a pelearnos por la razón. ¿Están entendiendo? Nosotros no debemos de pelearnos con nadie y respetar las otras doctrinas. Si la otra persona no quiere entender, pues no irle a golpes. No quererle a golpes enseñar, no, es que yo tengo la verdad, y encima, toma la verdad. No es así. Entonces debemos de ser sabios para nosotros. Vamos a hablar con una persona que no cree en lo que nosotros estamos creyendo. Fíjense, hermano, que la otra vez yo estaba ministrando en una célula, por muchos años yo estuve ministrando en una célula, y la anfitriona tenía todos sus familiares que eran católicos. Y ella me decía, hermano Roberto, un día quiero traerle a uno de mis primos, que fíjese que él es un sacerdote de la iglesia católica allá en Queens. Y él está necio también, que quiere venir, y quiere enfrentarse a usted, quiere hablar con usted. Entonces yo le dije, hermana, tráigalo, que venga. Y hermano, así pasó el tiempo y nunca llegaba, pero un día se apareció. Ay, santo. Un par de hermanos que me ayudaban con las alabanzas, empezaron a cantar las alabanzas apropiadas. Por ejemplo, hermanos, empezaron a cantar ese coro que dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo pasa, pero Cristo siempre prevalece. Y hermanos, cuando vino la palabra es cristocéntrica. Y la palabra se trataba de Cristo en nosotros. ¿Cómo es de que Cristo cambia la vida? No es una apariencia, no es una pantomima, no es una figura, no es una retórica, no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad. Pero hay que tener a Cristo en el corazón. Y así, esa fue la palabra, en resumen. Cuando di chance a que hablaran todos, habló él también. Y dijo que él creía en todo lo que habíamos dicho, que Cristo era... Y hermano, no dijo ninguna cosa que se saliera del tema. Y todos esperando que el hombre dijera una cosa, y él todo lo que dijo fue lo mismo que yo había dicho. Cuando terminó el culto nos saludamos, nos abrazamos. Y yo le dije a él que Dios tenía un propósito para la vida de él. Y que él tenía que analizarse a sí mismo y saber que Dios tenía un plan con él. Y así nos pasaron los días y el sacerdote ya no es sacerdote. Poder de Dios. Hace 7 años que se convirtió al Señor. Santo. Era un sacerdote en Queens. Y fíjese que dice que Dios le venía hablando hacía años y años. Y una palabra sencilla
fue la que, por supuesto que él no dijo que esa palabra, Dios ya le venía administrando a él, pero él ya no es sacerdote. Él dejó el clérigo y se casó también. Santo Dios. Y no está con los pentecostales, pero no es sacerdote ya. Entonces, el hablar de Cristo fue lo que valió en esa reunión. Cuando usted tenga la reunión con alguien, con una persona así, hermano, no se concentre en hablar o en usted demostrar que usted sabe de la palabra, o de que usted tiene mucha teología. Hay que irse a lo más básico, a lo simple. Menguar uno, como le digo, menguar todo lo que se pueda y que sea el nombre de Jesucristo quien sea exaltado. Y ese es el triunfo con esta gente. Me recuerdo otra vez, hermano, solo como anécdota, que los testigos de Jehová llegaron a la puerta de la casa. Mi papá, fíjese que por muchos años había sido pastor, y mi papá dijo un día de esto. Tenemos una cita ahí en Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Si alguno de nosotros aquí no tiene el Espíritu de Dios, pues definitivamente no es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios? No. Fíjese, aquí ya estaríamos fallando en la interpretación. Si decimos de que aquel que no está bautizado en el poder del Espíritu Santo no es de Dios, estaríamos fallando en la interpretación, en la aclaración de este verso. Lo que quiere decir la palabra aquí es de que tenemos que tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ocurre algo, yo les dije en la clase pasada, cuando uno viene a los pies de Cristo, ocurre algo glorioso en la vida del hombre. Cuando, fíjese, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando uno viene a convertirse en iglesia de Cristo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo nos convertimos en iglesia de Cristo. Ustedes saben cuáles son los 4 puntos cardinales de aquel que es iglesia de Cristo. ¿Saben ustedes en qué consiste usted en ser iglesia de Cristo? ¿Por qué usted es iglesia de Cristo? ¿Por qué usted es la iglesia? ¿Saben? ¿Algunos saben? Se lo voy a decir ahora. Punto número 1. Aquel que es iglesia de Cristo es aquel que primero cree y reconoce que Jesucristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Primer punto mío, que soy iglesia de Cristo, tengo que creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el Mesías. Segunda cosa que tengo que saber es de que Él murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre con el único propósito de salvarme. Entonces, como yo creo de que Él es el que murió, debemos repetirlas día con día y que no se nos olvide, porque aunque parezca tan básico y tan elemental, sin embargo se tiende a olvidar. Debemos de saber entonces que para venir a estudiar la palabra del Señor tenemos que tener el espíritu correcto, creer en la palabra. Entonces la oración y la fe van de la mano y es necesario venir con este pensamiento. Dice, pero el que pida con fe, no dudando, como dice Santiago 1:6, para que no sea como las olas del mar, inconstante en su entendimiento y enseñanza del mensaje de Dios. Dice, desafortunadamente muchas veces la necesidad sentida por el uso devocional de la Biblia sustituye al profundo estudio de ella. Es lo que les explicaba el otro día, que no podemos tomar el estudio
como el devocional, o el devocional como el estudio. Tenemos que dividir estas dos partes. No debemos de tomar el estudio como que fuera un devocional, porque nuestro devocional es diferente al estudio de la palabra. Dice, las dos actividades son necesarias por sí solas, junto con la búsqueda del significado bíblico. El lector debe sentarse también a los pies de Jesucristo, como María, a aprender de él. Y esto está en Lucas 10:39. Bien, ahora vamos a entrar a la otra parte, el método correcto. Si logramos terminar este capítulo, estamos al día. Mire que corrimos y terminamos el espíritu. El espíritu correcto ya lo terminó. Ahora vamos con el método correcto, página 29. Dice, aunque el intérprete tenga sinceridad, humildad, reverencia y el espíritu apropiado, no podrá llegar a conclusiones adecuadas, sino usando el método correcto. Y ahora vamos a estudiar cuál es el método correcto. Dice, el método correcto se ha determinado eliminando los falsos. ¿Cuáles son los falsos? Número 1, el racionalista. Este método, hermanos, consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano. O sea, decir de que todo lo que, toda la esencia de la Biblia, todo lo sobrenatural, no existe. Decir que, por ejemplo, el creer es sobrenatural, no existe. Sino solo lo que se puede pensar, lo que se puede probar, lo que se puede ver. Y dése cuenta que la mayoría de cosas que hay en la Biblia no se pueden ver. Entonces, el método ramiza y les dicen la palabra que ellos tienen que escuchar, pero van solo el domingo y cuando salen ahí ya no la obedecen, hacen lo que quieren y después regresan otra vez a la iglesia el otro domingo a lo mismo y después regresan otra vez al pecado y están tomando esto como un juego, cuando el Señor no es juego. Para uno ser iglesia de Cristo, uno tiene que obedecer. El que no obedece no se puede considerar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. El que no practica el gozo de servirle a Jesucristo no puede ser llamado santo. Porque usted sabe que nosotros como iglesia de Cristo somos llamados santos. Nosotros somos santos. Porque Él ya no nos ve con ojos como cuando éramos pecadores. Él ya nos ve cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y dice que la sangre de Jesucristo es la que nos purifica, la que nos redime. Entonces nosotros somos redimidos por su sangre. Entonces cuando Dios nos ve desde arriba, nos ve como santos. ¿Ya están entendiendo esa parte? Bien. Entonces, partiendo de que somos iglesia de Cristo, podríamos decir que ya nosotros, fíjense, el efecto que hace el aceptar a Jesucristo es poderoso. Estoy hablando del Espíritu, porque ese verso dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, fíjese, yo se lo expliqué la vez pasada, pero quiero que lo tenga fresco en su mente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y reconocemos su sangre y le obedecemos, porque ya en nuestro corazón está, aunque estamos arrodillados ahí, pero en ese momento estamos reconociendo a Jesucristo, estamos aceptándolo, y además estamos pensando que lo que vamos a hacer mañana es obedecer. Entonces todo eso el Señor conoce nuestro corazón. Automáticamente, dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en los cielos. Todo el reino de Dios celebra. Todo ese reino de Dios. ¿Qué pasa con ese reino de Dios? Baja hacia ese ser que está aceptando a Jesucristo. Todo el reino de Dios baja. Es revestido. Es revestido. En ese cuerpo ha entrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo es algo totalmente diferente. El bautismo en el Espíritu Santo
Hermanos, es el hablar en otras lenguas, es recibir poder para predicar. Porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, no cualquier persona puede venir a hacer estos comentarios que cuando lo venimos a ver dan risa, son risibles, ¿verdad? Porque no tienen sentido. Para nosotros. Entonces, debemos observar que estos intérpretes echan mano a cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Entonces, para ir avanzando un poco, tenemos, hermanos, la crítica literaria, que es otro de los puntos. Trata de determinar la forma oral y la tradición evangélica que existía detrás de la forma escrita de los evangelios. Dice, luego de procurar clasificar y examinar las varias formas que tienen las historias, estos hermanos, fíjese, decían de que estas historias en sí eran cuentos, eran fábulas, eran leyendas. Usted sabe que una leyenda está basada en una historia que a alguien se le ocurrió, o una historia que digamos le pasó a alguien y la gente fue preservando esa historia y la hizo una leyenda. Una historia que alguien contó, a alguien le gustó y la contó otro, y cuando vieron eso se convirtió en una leyenda de un pueblo. Por ejemplo, en mi país hay una leyenda de La Llorona, pero esa leyenda de La Llorona se ha popularizado tanto. El Salvador también la cuenta. En Honduras la cuenta. En México la cuenta. Centroamérica es muy buena para esa historia. En todos los países, yo creo que donde no la cuentan es en Sudamérica. Pues Ecuador no sé si la contarán por allá. Pero Centroamérica sí. Pero en todos nuestros países se cuenta esa leyenda. Hermano, pero es una leyenda, es una historia irreal. Entonces, esta gente está comparando una historia verdadera con una leyenda, con un cuento que no tiene nada que ver. Porque en mi país también se cuentan muchas historias del Cadejo, que es un hombrecito así, el duende, que que lo Usted me va a regalar un segundo. La ciguanaba. la ciguanaba. Tienen que son demonios. Me va a regalar un segundito. Habla. Porque aquí en Honduras hay un lugar que aparece una tormenta y que cae pescado. Ajá. Y eso es verdad. Pero el caso es cómo es que se da. Y sabe cómo es que se da. En el mar hay veces que viene un ciclón, que nosotros le decimos un ciclón que se lleva todas las casas. Sí, Pero ese ciclón cae en el mar. sí. Y ya sé. Uno no sabe los misterios de Dios. Entonces, uno no tiene que complicarse tanto, hermanos, para uno dar palabra de Dios. Hay que tener el espíritu correcto. Leamos Juan 5, 39 al 40. Juan capítulo 5, 39 al 40. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice Cristo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, no quieren ustedes venir a Cristo para que tengan vida. O sea, en otras palabras, hermanos, Cristo es el centro de todo lo que nosotros hablamos. Toda la Biblia, Cristo es el centro. Entonces encontramos que Jesús dice, se refirió a la costumbre de los judíos de escudriñar las escrituras. Usted sabe que los judíos, hermanos, son personas que leen mucho la palabra de Dios. Y ellos en los 10 mandamientos tienen el hecho de poner las escrituras en las paredes. Porque cuando uno lee los textos bíblicos, hermanos, en las paredes, si usted se levanta y en el baño tiene un tremendo versículo, va a llegar el día que usted ese versículo se lo va a aprender. Pero si es un versículo poderoso, que diga, venid a mí todo aquel que está trabajado y cansado. Es un versículo poderoso. Esa es la que le tiro yo a mi esposo todos los días. Exacto. Y yo os haré descansar. Hermano, esos versículos, si uno los va leyendo, no, y si los hijos los van leyendo, se mete al baño un hijo de uno y empieza a leer esos versículos, hermanos, la palabra es poderosa. Eso se va metiendo, se va metiendo.
Por eso es de que a los judíos les gusta poner la palabra, porque la Biblia lo demanda. Que la pongamos en las paredes, que la pongamos en los dinteles, porque en ellas hay vida eterna. Cuando nosotros venimos a vernos, no puede entrar el enemigo ahí porque hay textos por todos lados. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, dice, en una palabra, el espíritu de obediencia demanda que el lector esté preparado y dispuesto a poner en práctica lo que aprende. Nosotros debemos de tratar la manera de que no tenerla solo en la mente, sino que aplicarla a nuestra vida, la palabra. Eso se lo dije en la clase pasada. Leamos Romanos 15:4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. Entonces nosotros tenemos de que saber de que las Escrituras, ahí es cuando tenemos. Donde se deshace, cae el agua, Y cae el pescado. y cae como el pescado. Sí. Entonces eso se puede comprobar. Entonces no. Yo encontrando hace unos meses atrás en YouTube cómo es que se había dado eso, y era por eso. Exactamente. Eso es lógico, algo lógico. Pero allá hay personas que creen, Ya inventaron una leyenda de ya eso. inventaron una leyenda, Un cuento de eso. Que caen peces del cielo. que Padre. caen peces del Sí. cielo. Sí, así pasa, hermano. Eso mismo que les vamos a estar contando es lo que forma y hace constituir una leyenda, porque a alguien le pasa que cae en pescado de arriba y ya cuenta una historia y se la imagina. Porque no sabía. Y yo le voy a decir algo, ¿Ah? hay algo imposible para Dios, Por supuesto que por no. supuesto que no. No, nada. Y nada. si nosotros pedimos, van a caer pescados aquí. Sí, cae en pescado. Cayeron Ya te dolor, alegorizando, hermano. Sí. Exacto. Entonces dice, los que siguen este método clasifican las historias como declaraciones autoritarias, milagros, historias acerca de Jesús y varios dichos. Estos últimos se clasifican como sabiduría, proféticos y apocalípticos. Oiga. Pero este tipo de deducciones, como estaba diciendo el hermano, esta clase de análisis no afirma nada sobre la verdad original. No afirma nada sobre la verdad original de la historia, solamente analiza su forma literal. Hablando específicamente, hermanos, de los mitos y las leyendas. Entonces quiere decir de que este tipo de método literario, porque el método literario también, hermanos, ellos estudian mucho los cuentos y las historias. Imagínense ustedes los cuentos de Blue Demon, de El Enmascarado de Plata, y todas estas historias que se convierten en historietas, ¿no? En cómics, y que hacen pues este tipo de métodos que ven en esta literatura, no pueden comparar la palabra de Dios, que es un diseño divino, exclusivo para el ser. Entonces este método literario tampoco funciona para entender la palabra. Podríamos decir entonces, hermanos, de que ninguno de estos métodos funciona. Entonces vamos a dejarlo aquí para dejar el punto número 4 y ver el verdadero método con el cual debemos de ver la Biblia, que está en este mismo capítulo, pero lo vamos a culminar en la próxima clase porque quiero ser justo con ustedes. Ya son las menos 4 y nos tocaron el 15. ¿Están de acuerdo? ¿Están entendiendo, hermano? Bien, vamos a dejar aquí la clase. El Señor lo bendiga. Entonces la hermana me llamó como 5 minutos antes de que empezaran a hacer la mano. Roberto, aquí está mi primo, para que venga preparado. 5 minutos. Dije, yo siempre estoy preparado, yo siempre debe estar preparado. Y hermanos, fíjese, una de las cosas, cuando pasa algo así, ¿no? Una de las cosas que usted tiene que hacer cuando tiene un enfrentamiento de este tipo, porque se ve que hay una mala vibra, como dicen, cuando una persona ya viene con esa opción o con ese pensamiento del ataque. Entonces uno lo que tiene que hacer en esos casos, cuando uno es líder,
y uno está, el Señor lo tiene en un puesto privilegiado como ser el líder de una célula o el líder de una grey, uno debe en todo tiempo de poner a Jesucristo a la cabeza. Y como dice la palabra, menguar yo y que crezca él. Y esa es la clave. Llegamos a la reunión y ahí estaba el sacerdote en primera fila. Entonces me recuerdo que ese día llegaron los hermanos y ese día se llenó, como que la hermana avisó a todos que iba a llegar el sacerdote, que llegaron todos. Y me recuerdo, hermanos, de que el tema no tenía nada que ver con nada del catolicismo, era un tema totalmente diferente. Entonces yo le pedí al Señor, yo cuando iba en el camino, le dije, Señor, yo creo que tú me des sabiduría y que me des la oportunidad de poder dar un mensaje a este hombre, si en verdad están tus planes que ese hombre se salve, o sea, hablando del sacerdote, que tú me des una palabra para ese varón, si están tus planes, y si no, pues tú encárgate de él. Y eso lo puse en la mano del Señor. Entonces llegué a la célula y me recuerdo que lo primero que hice fue hacer una oración, y en la oración yo le dije al Señor de que Él tenía grandes propósitos con cada uno de los que estábamos en ese lugar, y que Él conocía cada corazón y cada designio del pensamiento. Y hermanos, yo empecé a hablar de los atributos de Cristo hacia una persona. Y la oración la llevé por ese lado, que cuando yo tenía un par de hermanos que me ayudaban con las alabanzas, empezaron a cantar para muchas enfermedades, en base a lo escrito y a lo práctico. O sea, una cosa tiene que tener teoría y acción, y tiene que estar escrita y probada. Aquel estaba enfermo, ahora ya no, porque se le puso una inyección. Ya la poliomielitis fue eliminada. Ninguna persona ahora nace con poliomielitis, porque hay una vacuna que la previene. Hace muchos años atrás quedó en el olvido esa enfermedad. La tuberculosis es una de las enfermedades que todavía no se ha podido eliminar, sin embargo ya no es una enfermedad de muerte, porque ya hay cura, ya hay una vacuna también. Y la persona que tiene tuberculosis es diagnosticada, es aplicada la medicina y es curada. Una persona que tenga tuberculosis no puede ser ciudadano americano, ni puede ser residente americano. Una de las pruebas básicas para ser ciudadano o residente americano es de que no tiene que tener tuberculosis. Si se le encuentra la mancha de señal de tuberculosis, le es aplicada la inyección y no puede hacer su papeleo hasta que el doctor lo diga que está sano. Pero ya hay una inyección, hay una vacuna que determina que esa persona está sana, pero tiene que verlo con los ojos, tiene que comprobarlo, no es algo milagroso. Eso es el racionalismo, aquello que se puede comprobar, que se puede ver. Ya no hay poliomielitis, ya no hay tuberculosis. Esa es la ciencia. Ese es el racionalismo. Entonces el racionalismo no cabe en la palabra. Aquel racionalista, el método racionalista que se venga a aplicar a la palabra, no coincide. No tienen la mente suficiente para entender esta palabra. Ese método no funciona para estudiar la palabra, porque en la palabra está inundada de milagros, está inundada de cosas sobrenaturales, está inundada del Espíritu Santo de Dios y su influencia. Toda la palabra es inspiración divina, o sea, no es humana. La palabra de Dios no es humana. Amén. Gloria a ¿Están Dios. entendiendo? Es divina. Es un regalo que Dios nos ha dado, pero es como la boca de Dios hablando. Su propia presencia. Él mismo dictando esta palabra. Por eso, hermanos, que cuando usted tenga miedo de ir y predicar el Evangelio,
lo que tiene que hacer es aprenderse unos cuantos versículos y diga los versículos que esos versículos van a hacer su efecto, porque es la propia palabra de Dios. Bien, continuamos. A ver si terminamos, nos quedan 10 minutos. Hermanos, entonces voy a pasar lista de último. Vamos a continuar. Y en la clase pasada estábamos hablando, hermanos, del espíritu correcto, ¿verdad? Para poder interpretar la palabra del Señor. Estábamos diciendo que no podíamos nosotros venir a estudiar la Biblia si el Espíritu Santo no está con nosotros. Yo les estaba hablando a ustedes de la revelación que recibimos cada uno de nosotros al leer la palabra. El confrontarnos con la palabra, hermanos, por supuesto que va a tener una consecuencia. Toda persona que lee la palabra del Señor, aunque no sean creyentes, hermanos, la palabra tiene un gran cometido. Y la misma palabra lo dice, de que ésta penetra hasta lo profundo del ser. Dice que llega hasta los tuétanos. Dice que convierte el alma, quebranta el corazón. Entonces, una persona neófita o una persona que no es creyente, que se ponga a leer la palabra de Dios, es seguro que esta palabra, hermanos, va a tener un efecto en esa vida. Fíjense que mientras uno más lee la palabra, uno no se da cuenta, pero el espíritu está siendo alimentado, el alma está siendo edificada, hay crecimiento en la lectura de la palabra del Señor. Sin embargo, nosotros podemos ver de que el impío está muy lejos de abrir la palabra de Dios, muy lejos. Ojalá la abriera. Si el creyente, como nosotros que sabemos que la palabra es fuente inagotable de poder, nosotros que conocemos que en la palabra del Señor encontramos la vida eterna, nosotros que como creyentes hemos experimentado, vamos, el poder de la palabra aún en medio de la aflicción, yo no sé, pero muchos de nosotros creemos en la palabra de Dios. Es más, a veces estamos enfermos y en la noche que ponemos la palabra del Señor abierta, creyendo de que ésta tiene poder. Por supuesto que abierta así no va a tener ningún poder, sino que hay que leerla. Pero muchas veces nosotros creemos en esta palabra. Entonces, pero lo que quiero decirles es de que muchas veces nosotros, sabiendo todo lo poderoso que es la palabra, no la leemos. Entonces, cuanto más aquellos que no saben, no la leen, no tienen el tiempo para leerla. Hay muchas casas donde está la palabra, pero empolvada. Nadie la lee. Entonces, sin embargo, hermanos,